Vamos andando, bueno, como todos los miércoles nos acompaña Vidalina Ledesma con esa recorrida que nos hace por Paraguay a través de lo que es Alma Guaraní. Bienvenida, Vidalina. Buen día, Freddy, con un día muy frío. ¿Cómo están ustedes? Muy feliz. ¿Cómo está Paraguay? ¿Está frío? Está bastante frío también, Freddy. Cuando hay frío, es frío. Cuando hay calor, hay calor. Hay bastante calor, pero ahora estamos padeciendo también de este frío intenso que está en el cono sur. Freddy, quiero agradecer a una persona que ha colaborado siempre con nosotros, con Alma Guaraní, para prolijarnos el pelo, a Andrea Torales. Un saludo muy grande y para todo el equipo, Cuñata Impona, la peluquería que nos atiende. Agradecerte a ti también. Bien, sí. Hoy estamos viajando al Paraguay y hoy vamos a conocer la historia de la Virgen de Caacupé, esa patrona santa de todos los paraguayos, y conocer un poco la leyenda, cómo se inició esa tradición a la Inmaculada Virgen María de Concepción de Caacupé, patrona. Muy devotos los paraguayos de la Virgen. Exactamente, y por eso vamos a hacer este pequeño fragmento. Primeramente vamos a comenzar con la leyenda. Compartimos entonces. Compartimos. Cuenta la leyenda que hacia 1600 un indígena cristiano había ido a las selvas del Valle Itú para la búsqueda de alimentos y madera. Qué lindo está. Era un indio guaraní converso de la misión franciscana de Tobatí y se encontraba en grave peligro de muerte. Estaba rodeado por los fieros Muigaces, tribu que no había querido aceptar la fe cristiana y se había declarado acérrima enemiga de los conversos. Entonces, cuenta la leyenda que la imagen de la Virgen María se le apareció y dijo: Caagú Cupepe, que traducido significa detrás de la hierba. Allí detrás encontró un grueso tronco que le ofrecía refugio seguro y se escondió. Agazapado y tembloroso, le pidió amparo a su Madre del Cielo, la Inmaculada, que los buenos frailes le han enseñado a amar profundamente. En ese momento promete que tallará con la madera del árbol protector una bonita imagen de la Virgen si es que llega a salir con vida del trance. Sus perseguidores siguieron de largo, sin advertir su presencia, y el indio escultor, agradecido, en cuanto pudo regresar, tomó del árbol la madera que necesitaba para su trabajo. Del tronco surgieron dos tallas. La mayor fue destinada a la iglesia de Tobatí, y la más pequeña la conservó el indio en su poder para su devoción personal. El indio escultor se instala con su familia en esos valles, con la seguridad de que la Virgen María siempre lo cuidará. Construyó un humilde oratorio y a su vez, como un imán, atraía pobladores en su entorno, constituyéndose un poblado conocido primeramente como los ituenses. Por 1765, la zona ya era conocida como el Valle de Caacupé, costumbre que iba arraigándose. El 4 de abril de 1770 se toma como referencia la fundación de Caacupé. Llaman a los fieles con su canto dulce para el ñembo. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací.
raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste Tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Es la auténtica y es la que queda ahí. La auténtica es la que está aquí. Aquella imagen plasmada en las pinturas dentro de la basílica, aquella figura tallada en madera, es la primera, la auténtica Virgen de los Milagros de Cacupé. Ella guarda lugar en la cima de una construcción rocosa. Es material fuerte, nativo, material de aquí de nuestro monte, de nuestra selva. Madera, madera pura. La Basílica Menor, además de poseer una estructura monumental, cuenta con vitrales que muestran la historia de la religión católica plasmada en esplendorosos colores que dan luminosidad al lugar. Todo este conjunto que tiene aquí, eso fueron hechos en Curitiba, Brasil, ¿verdad? Representan la vida de la iglesia, de los apóstoles, de los evangelistas, de la vida de la iglesia. La cantidad de devotos hacia la Virgencita Azul es innumerable. Cada año, paraguayos y extranjeros se unen en un mismo sentimiento, la devoción. Es lo que une todo al pueblo paraguayo. Se calcula que para el 8, para la gran festividad, llega alrededor de 7 millones. Y viene de todas partes, no solo del Paraguay, del extranjero también. Quiero compartir una rica historia relacionada a lo que es la Virgen de Cacupé. Bueno, el pasado mes de febrero se llevó a cabo el segundo festival de la Fiesta de la Patria Grande. Allí una delegación, un grupo de danzas que vino del Paraguay, bueno, se habían encomendado a ver si podían estar presentes en ese festival, de venir a nuestra tierra, aquí a Uruguay, y que si la Virgen les cumplía el sueño, la Virgen les iba a acompañar en el escenario. Tal fue el milagro, bueno, que se cumplió y bueno, que les acompañó la Virgen de Cacupé, Vidalina. Sí, compartiste conmigo las fotos, la verdad que fue emocionante ese momento cuando llegaron la delegación de Paraguay, como dice la leyenda y como la historia también, ¿verdad? De la historia del pueblo paraguayo creyente a la Virgencita de Cacupé. No solamente llegan 7 millones de personas ese día 8 de diciembre a visitar, sí, sino que llegan gente desde el exterior del país. Es muy importante, ojalá que nosotros podamos ir para diciembre a cumplir nuestra promesa como estamos prometiendo ahora, Freddy. Vidalina, bueno, agradecerte una vez más de habernos acompañado y el miércoles de vuelta con nosotros. Igualmente para ti, por favor, a abrigarse, familia, porque está haciendo mucho frío. ¿Cómo estás? Como Freddy, está abrigadísimo acá, ¿eh? Bueno, nos vamos... vamos andando, ¿eh? Vamos andando ahora a los 100 años de la población Colón y compartir el tradicional pericón con las relaciones.